RUS, y esperamos que esta sea la segunda jornada de algunos, la primera de otros, pero que sea el inicio de un trayecto de formación a lo largo del año, de lo que queda de este año y del año próximo, para que entre todos podamos ir construyendo la RUS que todos soñamos, diversificando nuestra cartera y volviéndonos cada día más sustentables. Así que los dejo con Guille, que es el que sabe del tema. Guille, todo tuyo. Anabela, muchas gracias. Queridos compañeros de Río Uruguay, de todo el país, muy buenas tardes. Es muy fuerte para mí que, por si no lo saben, que ya soy un egresado de Río Uruguay, haya sido convocado para seguir aportando a una construcción, reflexionando juntos. Reflexionando juntos es la idea que tenemos en la universidad. Y hoy, sobre la base de un producto integral de comercio, que es uno de los más antiguos de Río Uruguay. Sin perjuicio de ser uno de los más antiguos de Río Uruguay, ha tenido permanente evolución, ha tenido permanentes adaptaciones, y les aseguro que se está trabajando para seguir teniéndolas. Seguir teniéndolas. Así que, dicho esto, y agradecido a que en virtud de las circunstancias me permitieran vestir la camiseta de Río Uruguay nuevamente, me puse la camisa de Río Uruguay, solamente tipo televisión, porque abajo sigo teniendo las chancletas y el pantalón buzo, pero esto, aunque sea, permite recuperar en la conexión de la virtualidad todo lo que significa el capital y el amor que tenemos hacia esto que es nuestra cooperativa. Así que sin más preámbulos, vamos a tratar de hablar de una cuestión que me parece muy importante. Yo decía recién que es uno de los productos más antiguos de Río Uruguay. Sin embargo, esas cosas que tiene la vida, que dice, bueno, busquen el momento de la verdad, la conexión de todo ese tipo de cosas. Hace un rato vengo de mi kinesiólogo, un joven de unos 30 y pico de años, estaba haciendo los ejercicios y le pregunté, ¿vos tenés integral de comercio acá? Me dice, la pregunta es complicada para él, porque me dijo, ¿qué es eso? En este caso, el kinesiólogo es una persona que por los colegios tiene normalmente dos recomendaciones. Una, cubra la responsabilidad civil de mala praxis. Dos, cubra su consultorio. O sea, la persona con la cual estaba conversando y que yo tenía que suponer tuviese una respuesta de lo que es integral de comercio, si bien es cierto tenía la cobertura, no estaba muy al tanto del por qué. Entonces, en esa respuesta, yo quiero dejar sentado en principio cuál es el objetivo de Río Uruguay, y estamos tratando que ningún accidente imprevisto afecte el esfuerzo de nuestros asegurados. Nada más tremendo que el esfuerzo que hacen nuestros asegurados para emprender. Y lo que estamos buscando con Integral de Comercio es que nosotros, ante determinados tipos de eventos, podamos ir en ayuda para algo que es muy importante. No se comprometa el futuro del esfuerzo de alguien que emprende. De modo tal de que esto es una cuestión que tiene que estar vista desde la siguiente perspectiva. El producto que hoy vamos a analizar
es de coberturas integradas. En este producto debe cubrirse más de un riesgo, siendo uno de ellos necesariamente nominado. Cuando nosotros tomamos la base de la cobertura, evidentemente estamos hablando de patrimonio, y evidentemente cuando hablamos de patrimonio, comenzamos por los edificios y los contenidos. Dado de que la totalidad de los riesgos, salvo incendio, pueden ser tomados con distintos tipos de prestación, que no sea exclusivamente la prorrata, este tipo de cobertura tiene uno de los riesgos, que es el de incendio, donde necesariamente tenemos que nominar el riesgo. Y nominar el riesgo significa básicamente lugar ubicado y básicamente contenido de. Esas dos consideraciones hacen de nuestro producto un producto integrado, pero que básicamente tiene como destino cuestiones que tienen que ver con su patrimonio. Cuestiones que tienen que ver con su patrimonio. Y uno de esos riesgos necesariamente es nominado y necesariamente debe ser a prorrata. Para ese tipo de cosas es conveniente que ubiquemos que además del asegurado, es posible en este tipo de riesgo que existan otros roles en la póliza de seguro. Es posible que exista el beneficiario. Los riesgos patrimoniales son tomados por alguien que es titular o responsable. Normalmente cuando cubrimos algo que no es de nuestra propiedad, sino que por alguna razón tenemos en disposición, es lógico quien es el titular de dicho bien considere necesario que cualquier tipo de consecuencia dañosa sobre ese bien sea el receptor de la indemnización, porque en realidad el interés asegurable está en su cabeza. De allí es que es muy posible que tengamos pólizas en donde, amén del asegurado, haya que indicar fehacientemente, con datos filiatorios válidos, domicilio, documento, nombre y apellido, al beneficiario que será el destinatario de una determinada tipo de indemnización. Dado que son coberturas integradas de distintos riesgos, el beneficiario también tiene que entenderse, se acote a qué tipo o por qué tipo de bien se verá beneficiado si existiese una eventual indemnización. Una de las alternativas también existentes, una de las figuras también existentes en nuestra póliza de integral es el coasegurado. Esto se da fundamentalmente en que hay coberturas vinculadas a la responsabilidad civil y en consecuencia muchos organismos autorizantes de algún tipo de actividad establecen que cualquier circunstancia que lleve a que haya reclamos sobre el asegurado los tenga como coasegurado en virtud de que se puede ir contra este ante cualquier tipo de evento que involucre responsabilidad o perjuicio a terceros.
También están los surogantes, los que por determinado tipo de condición se arrogan un determinado tipo de derecho. Normalmente estas pólizas tienen la posibilidad de que exista este tipo de persona. En todos los casos es necesario que sea claramente establecido. Son derechos que están vinculados a una nominación. Y finalmente existen los acreedores. Muchos de estos bienes pueden tener garantías hipotecarias y garantías prendarias. Muchos de estos bienes pueden ser registrables perfectamente y a consecuencia de ello existen cláusulas que establecen determinado tipo de proceder a partir de la existencia de o no de un determinado acreedor con garantías reales. Normalmente esas cuestiones pasan por el derecho de información o de consentimiento, por el cual el asegurado no tiene totalmente la libertad de cumplir con sus posibilidades, como por ejemplo el de anular una determinada tipo de póliza. ¿Quiénes son los que pueden estar recibiendo este tipo de cobertura? Yo los invito a que hagan el ejercicio de determinar cuántos monotributistas tiene la República Argentina y se darán cuenta que gran parte de esos monotributistas son posiblemente nuestros asegurados. Es decir, en términos concretos, estoy hablando de que millones de personas pueden tener este tipo de cobertura. Las coberturas están destinadas a quienes provean bienes o servicios sin procesos complejos de transformación. García es un escritor que dice que lo complejo es aquello que no es simple. Y en consecuencia de ello, con eso quiero caracterizar esto de complejo. Cuando hay procesos de transformación, cuando hay procesos que tienen que ver con cargas de fuego muy fuertes, que tienen que ver con montajes con algún grado de complicación, muchas veces, cuando tiene que ver con un patrimonio distribuido, con más de una ubicación, ese tipo de circunstancia normalmente tiene coberturas más pertinentes. Sin embargo, todo aquello que sea bienes o servicios, sin importancia de la persona que lo haga, humana o jurídica, que esté en condiciones de efectuar una actividad lícita, es sujeto asegurable para nosotros. Y en consecuencia de ello, tenemos que ir en su búsqueda para poder ofrecer esto que, reitero, es uno de los productos más antiguos, pero que tiene gran dinámica para poder ser hoy una alternativa válida. Tenemos una premisa fundamental. La tenemos de siempre. Suscribimos bien. Nuestro secreto está en poder suscribir correctamente. Lo que hemos hecho es pensar dos alternativas de suscripción. Una, la de planes abiertos. Hay libre armado del conjunto de coberturas que puede tener un determinado tipo de asegurado. Pero también creímos conveniente
establecer planes enlatados. Los planes enlatados, cerrados, están básicamente construidos sobre 2 o 3 premisas. La primera es la actividad. La segunda cuestión es dónde se desarrollan. Y la tercera cuestión es qué tipo de cobertura tiene especificidad por el tipo de actividad y a consecuencia de ello, con precios bonificados, construimos una cobertura enlatada. Nuestras suscripciones pueden hacerse por cualquiera de los 2 planes que estoy citando aquí. Para poder trabajar sobre este tipo de cuestión, voy a partir de los planes abiertos para analizar fundamentalmente las principales coberturas, las exclusiones y eventualmente los adicionales. Aquí me apresuro a decirles que intento no dejar de transmitir nada distinto de lo que se encuentra publicado en nuestro capítulo de marketing, en el capítulo de manuales, en el CIS. Hay una gran cantidad de materiales. Uno de ellos es la cobertura, o son las coberturas que vamos a analizar. Les decía a ustedes que el riesgo que impulsó este tipo de cuestión, obviamente era la de incendio. O sea, había pólizas de incendio y comprendíamos que una actividad tenía otras cuestiones, pero el origen, sin duda, era la de incendio. Hoy, desde hace aproximadamente 2 semanas, algo parecido ha pasado con Integral de Consorcio. Dejó de estar vinculado al ramo incendio para vincularse como una de las alternativas al ramo de Integral de Comercio. Es decir, hoy ya los integrales de consorcio son parte de los integrales de comercio. La cobertura dada en este tipo de situación, rayo, explosión, choque, todo ese tipo de cuestiones que son reconocidas por todos en incendio, está vinculada a una cuestión que es que esto debe ser a prorrata. Una de las alternativas que tiene que ver con la cuestión macro, inflación, o con la cuestión de buscar una economía que no es la más adecuada, ir en búsqueda de la cobertura de un riesgo no a la par de su valor asegurable, sino infraasegurado. Estas 2 cuestiones nos llevó a nosotros a incorporar lo que se llama un tramo a primer riesgo. Es decir, en incendio, nosotros tenemos la cobertura tradicional a prorrata de un bien nominado, es decir, comercio ubicado en calle Güemes 132, planta baja. Ese tipo de cuestiones es esenciales, donde se encuentra descrito de tantos metros cuadrados con tales tipos de condiciones, donde se declaran situaciones que tienen que ver con las dependencias, con o sin una dependencia que haga a la descripción de la nominación del riesgo y que fundamentalmente tiene tramos vinculados a la suma que pongo en riesgo a prorrata para hacer coberturas a primer riesgo.
esos tramos varían, obviamente, según la suma asegurada que pongo a prorrata. Cuanto menor es la suma asegurada que pongo a prorrata, mayor es el porcentaje que tomo como tramo a primer riesgo para terminar en sumas que superen una cantidad determinada de dinero en un valor también monetario y no de porcentaje, es decir, el último tramo del valor máximo que tengamos en la tabla que obviamente va teniendo variaciones. Lo que nos interesa fundamentalmente es que reconozcan el mecanismo. Decía que este valor se va modificando y a consecuencia de ello el último tramo es de carácter nominal. Es tantos pesos. Los tramos de primer riesgo absoluto son utilizados en este tipo de productos siempre y cuando el siniestro alcance un valor que sea igual o menor al tramo de primer riesgo absoluto. Si la circunstancia hace que el importe a indemnizar sea mayor al tramo de primer riesgo absoluto, se liquida con la cobertura a prorrata. Y es por eso que tanto en la página, en nuestro manual, como en esta conversación, yo les insisto en que vayan en búsqueda de la colaboración de nuestra empresa amiga, LEA, que tiene una valoración de metros cuadrados de facilísima armado, cuantificable perfectamente, y que nos deja tranquilo con nuestros asegurados. Nunca olviden que quienes vendemos seguros asesoramos. Quienes vendemos seguros asesoramos. Y esto es fundamental para tener en cuenta. En este tipo de coberturas hay exclusiones, las condiciones que tienen que ver con determinado tipo de bienes. Estas coberturas tienen adicionales. El más importante es saber que hay una adición de riesgo sin costo de hasta el 20% del valor del edificio a primer riesgo en huracán y granizo. Tiene adicionales muy importantes como los, yo diría, tradicionales, RC lindero, remoción de escombros, pero además hemos incorporado algunos que son muy interesantes. Gastos extraordinarios, para dar una idea, o esta última incorporación de bienes recientemente incorporados. Son situaciones que alimentan la cobertura de incendio con adicionales que creo que hay que tener muy en cuenta. Sin duda que robo tiene dos cosas que es importante. La primera, para Río Uruguay, este es el segundo riesgo que necesariamente tiene que estar cubierto en una póliza. Por supuesto que aquí podemos llegar a tener dos cuestiones fundamentales a tener en cuenta. La primera de ellas es qué tipo de prestación cubro. Y entonces podré cubrir a primer riesgo absoluto o a prorrata. En este último caso, obviamente, tendré que ir en búsqueda de la descripción del bien. En valores de condiciones inflacionarias, está claro que sobre todo por la práctica de lo que significa la mercadería, el robo a primer riesgo absoluto es una situación importante a tener en cuenta. De este tipo de circunstancias siempre hay que recordar la existencia de las franquicias.
Y de este tipo de cuestiones hay que tener en cuenta dos cosas también. Todo el conjunto de cuestiones vinculadas a robo pueden estar siendo en el domicilio, situación nominada, o en forma portátil. En el domicilio o en forma portátil. Es decir, que en robo tenemos entonces primer riesgo o a prorrata en el domicilio o portátil. Y allí tenemos por lo menos 4 cuestiones muy importantes respecto a los bienes. Obviamente la mercadería, los bienes de uso, el dinero, sea en tránsito o en caja fuerte, son distintas alternativas de lo que significa la cobertura de robo, que en ningún caso en los integrales de comercio tiene incluido el hurto. Tiene incluido el hurto. Hay condiciones a tener en cuenta en el robo. Una de ellas es la reposición a nuevo. Esa reposición a nuevo también está en relación a diferenciar los bienes. Hay bienes que tienen X tiempo, 3 años de antigüedad, y hay bienes que tienen 2 años. Estos últimos básicamente están vinculados a aquellos equipos de transmisión de datos. Pero fundamentalmente digo que en estas características, tipo de prestación, alcance territorial, franquicias y tipo de adicionales en algunos casos son fundamentales para analizar una buena cobertura de robo. Este tipo de alternativas, técnicos equipos electrónicos, tiene también 2 cuestiones fundamentales. Hace mucho tiempo existía una regla famosa, la que permitía establecer un valor determinado a primer riesgo, pero en ese sentido ninguno de los bienes tenía que ser superior a una cantidad determinada. Y entonces muchas veces se tendía a no trabajar la idea de técnicos, equipo electrónico a primer riesgo. Eso fue dejado de lado y hoy creo que la opción más importante en este sentido es que el técnico de equipos electrónicos tiene las 2 opciones. Tiene las 2 opciones y esto es muy interesante, sobre todo porque hay muchas veces inconvenientes en la determinación de las especificidades del bien descripto a prorrata, cuando no falta el número de serie, falta el modelo. Eso al momento de la denuncia trae algún tipo de inconveniente, sobre todo con el recupero, y es por eso que nosotros en técnico equipos electrónicos optamos por ir en búsqueda sobre todo de una alternativa de primer riesgo, y creo que esto es esencial para plantearlo. Aquí también existe la cuestión de la reposición. Aquí obviamente tampoco existe daños que puedan ser dejados en cuenta, por lo cual lo que me parece importante señalar es las 2 tipos de opciones de prestación que tenemos en este caso. Ay, se me fue no sé a dónde. Bueno, todas las piezas, hasta hace muy poco, otro de las coberturas obligatorias, hoy ya no lo es cobertura obligatoria, las piezas verticales. Voy al caso que narraba al principio, a mi amigo, que es kinesiólogo y tiene una K hermosa en la puerta y tiene varios colores, le dije, ¿tenés asegurado el ploteado? Y me dijo, no tengo la menor idea. Nosotros hemos incorporado en el ámbito de cristales el ploteado. Y creo que el ploteado es un valor
importante, porque la verdad me cuesta ver negocios que no tengan algo ploteado en su vidriera. Y entonces nosotros estamos recomendando que en cristales, en las coberturas abiertas, este tipo de riesgo sea adherido, o sea, sumado al ploteado. Y esto no es menor al momento del siniestro. Hemos visto que obviamente después nos agarramos la cabeza porque a veces los ploteados son tan bonitos que cuestan mucha plata. Es bueno tener en cuenta en cristales, cobertura que es típica a primer riesgo absoluto, sumemos este adicional que estoy señalando. Todo lo que es instalación de agua está vinculado a daños por agua. Cuando la instalación de la circulación del agua en el inmueble genera por algún desperfecto, alguna situación de rotura, Pues sí. Sí, daños, yo siempre tengo razón, pero Bueno, nos bueno. quedamos ahí. No, cada vez que te planteo algo tengo razón y queda ahí. Y No sigue, quedó ahí, sigue las sigue, cosas o del sea, hogar le teniendo que pido, hacerlas le todas. pido ¿Me escuchan bien? Entonces, decía que daños por agua está vinculado a las instalaciones que tienen las empresas. La ruptura de esas instalaciones daña muchas veces bienes propios y allí aparece una cuestión indemnizatoria. Es una cobertura que la sugiero porque evidentemente no son pocas las veces que ocurren eventos en este tipo de sentido. Bueno, responsabilidad civil comprensiva. ¿Qué temita? Sobre todo después de la modificación del código. Yo acá quiero hacer alguna sugerencia. Imagínense que esto es tema de debate en cuanto Congreso de Derecho de Seguros hay, por lo cual voy a tratar de ser lo más breve en este sentido. Hoy la responsabilidad civil es no dañar al otro. Hace unos días atrás estaba haciendo reposición de sumas y veo que a los que nos gusta el fútbol y queremos jugar a fútbol 5, ahora dicen que han puesto un sistema que hay que dividir la cancha por 2 y entonces la cancha permite que no haya tanta movilidad. Bueno, y estaba leyendo el otro día un siniestro. En una cancha, en vez de ponerlo con cinta de papel, lo pusieron con soga. Una soga que interrumpía, evidentemente, el paso, tal es así que alguien que no debería haber pasado de un lado al otro, porque se supone que se juega con la teoría de fútbol de metegol, pasó, chocó la soga, se golpeó la rodilla y tuvo un accidente profundo en la rodilla. Hoy la responsabilidad civil está vinculada al hecho de que se tenga en cuenta, y en esto es fundamental revisar los procesos de nuestros asegurados, se tenga en cuenta los factores preventivos para no dañar al otro. ¿Qué cubrimos con responsabilidad civil comprensiva? No dañar al otro. Y para no dañar al otro deberíamos hacer cosas, deberíamos prevenir para que eso no ocurra, y si ocurre por determinados tipos de circunstancias, estén claras que yo hice todo lo dispuesto a hacer para adoptar medidas. La responsabilidad comprensiva es algo muy importante. Hoy está siendo motivo de coberturas obligatorias encaminadas muchas veces por las autoridades jurisdiccionales que autorizan la actividad. Muchas de ellas están basándose en que sea obligatoria la cobertura de responsabilidad civil.
el integral de comercio es un buen elemento para resolverlo. Y responsabilidad civil, por supuesto, que tiene una cantidad de adicionales, muchos de ellos típicos de determinado tipo de actividad. Sugiero, dado que nuestro producto lo tiene, que la responsabilidad civil comprensiva con el adicional de un monto determinado en carteles es una cobertura precisa, pertinente para los casos que hablábamos hoy, casos de no complejidad. Fundamentalmente creo que allí puede estar, obviamente, hay situaciones muy específicas que tienen que ver con que para alguien no son importantes, pero para alguien lo son. Ya lo vamos a ver en 2 casos de coberturas cerradas. De modo tal de que la responsabilidad civil comprensiva, que es una cobertura a primer riesgo, yo creo que con la comprensiva básica más el adicional de carteles, estamos en un buen punto de partida. Eso no quiere decir que no revisemos casi una docena de adicionales que tiene este tipo de cobertura, que puede ser en algunos casos muy, muy necesario. Ahora, hasta aquí un panorama de riesgos que están vinculados a productos abiertos. Los productos enlatados están basados en coberturas y sumas predeterminadas y bonificadas en el premio. Yo creo que fundamentalmente tenemos que tener en cuenta que son cerrados porque ajustan a determinado tipo de actividades, sumándole adicionales a la cobertura básica. Pero fundamentalmente, insisto, con la bonificación. El primero que vamos a analizar es el de alquileres, turismo, cabañas, también con alguna situación de zona 1, zona 2, sumas. Esto obviamente tiene 2 cuestiones que nos parece importante describir. Una de ellas es la de robo de bienes de pasajeros. Robo de bienes de pasajeros. Hoy, cuando yo hablé de robo, me dije, bueno, la mercadería, los bienes de uso, el dinero en caja, el dinero en mostrador. La verdad es que si yo en el estudio tuviese un bienes de pasajero, no tendría sentido. Pero para este tipo de cobertura, bienes de pasajeros es una situación muy interesante a tener en cuenta. Es decir, hay una cobertura a primer riesgo de lo que se supone podría llegar a tener, con una suma determinada, los pasajeros en un determinado lugar de turismo. Y la segunda que creo que hay que tener muy en cuenta es la guarda de vehículo a título no oneroso. Esto es, cuando yo utilizo la playa, utilizo el garaje del lugar sin pagar y existen las consecuencias que decíamos recién de que haya cuestiones que tengan que ver con que no se hayan adoptado medidas preventivas ante determinado tipo de cuestiones. Este producto enlatado con estas 2 coberturas es una cosa que realmente puede andar muy bien y lo proponemos como una alternativa a trabajar. Bueno, cuando esto lo comenzamos, creo que María después podrá corregirme, debe tener 1 año y medio, nos preguntábamos hasta dónde podíamos llegar. Bueno, pudimos llegar muchísimo porque de pronto, imagínense que nosotros armamos integrales de comercio sobre la base del edificio. Sobre la base del edificio como riesgo nominado y todo ese tipo de cosas. Y de pronto nos dimos cuenta que hay circunstancias en donde no está el edificio. Los comercios de comida son una alternativa que están en crecimiento. Allí hay 2 cosas
que quiero que tengamos en cuenta. Todo tipo de bien de uso es considerado técnico. Todo tipo de bien de uso es considerado técnico. Sumamos daño por agua y le agregamos una RC muy específica. Muchas veces en estos casos se come alrededor del carrito o del elemento que hace de instrumento de hacer la comida. Creo que tener en cuenta a todos los elementos como técnico es un factor diferencial en este tipo de cuestiones. Aquí obviamente no hay edificios, sí hay contenido, y esa es la cuestión importante que creo que deberíamos tener en cuenta. Para darle lugar a Luisina, que nos hable de algunas cuestiones de siniestro, voy a terminar con: nuestro producto tiene servicios. Vuelvo al caso recién de la cercanía con el cliente. ¿Vos sabés qué servicios tenés? No, no tengo la menor idea. Esto que dijo mi kinesiólogo hace un ratito, se me ocurre que es lo que le pasa a muchísima gente. Es importante tener en cuenta que estamos teniendo servicios, que tenemos un prestador con profesionales calificados que da soluciones desde el punto de vista de un problema eléctrico hasta una pérdida de gas. Y creo que esta alternativa tenemos que ameritarla, ponerla en discusión y darle valor. Los servicios que tienen nuestras pólizas de Integral de Comercio son muy importantes, muy interesantes. Les reitero que todo lo charlado está en el manual. Podemos, obviamente, caracterizar cuestiones, discutirlas, charlarlas. Estamos dispuestos, obviamente, como siempre lo ha hecho Uruguay, a recibir todas las sugerencias que sean necesarias. Hoy la construcción del producto lo tenemos que hacer entre todos. Y entonces, con esto de servicio, yo doy por terminada mi intervención y la dejo que siga Luisina, que nos va a hablar un poco de la actuación frente al siniestro. Si no entiendo mal, Luisina. Hola, ahora sí, estaba muteada. Bien, buenas tardes. Nosotros le vamos a comentar junto a Nicolás Izaguirre, que me acompaña, que forma parte del equipo de Siniestros. Les vamos a comentar, Guille, si querés avanzar una filmina más. Ahí está. Le vamos a comentar cómo es el proceso el proceso para realizar la denuncia del siniestro, dónde, qué plazo tienen y qué en general se pide como documentación en un principio para analizar el siniestro. Y bueno, y luego después de analizarlo, la mayoría de los casos se manda a un estudio liquidador o a un técnico en el caso de las coberturas de seguro técnico equipos electrónicos. Así que bueno, le voy a dar el pase para que Nicolás comience y vamos a ir comentándole entre los dos. Desmutealo a Nico, Marie. Hola, buenas noches, buenas tardes, noche a todos. Y Guille empezó de tarde y yo termino de noche, así que bueno, aquí estamos. Bueno, para seguir con lo que estaba presentando Luisina recién, es un poco darle a conocer, ya muchos lo deben conocer, pero cuáles son los
en el momento de tener un siniestro, cuáles son las formas, la forma de poder ingresar esas denuncias de los asegurados, y cómo sería la gestión y cuál sería la documentación mínima que necesitamos en los distintos tipos de siniestros. Bueno, en este momento tenemos 3 formas para ingresar una denuncia de nuestros asegurados. La primera es a través del portal del asegurado, a partir de la página. La otra es por medio del ingreso de cada uno de los productores en la plataforma SID que tenemos nosotros. Y también mediante la comunicación telefónica al 0810 de atención al cliente. Se está ya trabajando, y a partir del 15 de noviembre, si Dios quiere, estará disponible también el ingreso de las denuncias de siniestro por medio de la aplicación del celular RUS Móvil. Bueno, para hablar un poquito por el tema de qué plazo es el prudente para la denuncia de un siniestro, nosotros recomendamos que la misma se realice dentro de las 72 horas de haber ocurrido el evento, el siniestro. Esto es muy importante, bueno, nos permite de una forma rápida y lo más antes posible poder darle respuesta a nuestro asegurado. Bueno, con respecto a la denuncia en sí, ¿qué es lo que necesitamos? Principalmente que tenga una denuncia que sea detallada, lo más detallada posible, de cómo sucede el evento, el tipo de ocurrencia, cuál fue el evento en realidad que sucedió, la misma también que contenga la mayor cantidad de fotos, detalles, fotos de panorámicas del lugar, si es un robo, la foto del daño, de dónde se produjo ese robo, cuál fue el daño que pudo haber ocurrido, si es que lo hubo. También fotos de los bienes o de los efectos que intervinieron en el siniestro. Esto que es lo que nos va a permitir saber la magnitud, saber la velocidad con la que vamos a tener que intervenir, si lo necesitamos derivar a un estudio liquidador, o si lo podemos resolver directamente de manera directa desde el asistente al asegurado. Bueno, con respecto a la documentación que necesitamos, y podemos pasar a la otra filmina, Guille, creo que la tenés vos, por favor, ahí estamos. Bueno, si vamos a la cobertura de cristales o lo que necesitamos fundamentalmente es la foto del cristal dañado, factura de reposición, si es que en el lugar donde se encuentra el comercio no hay un proveedor que nosotros podamos directamente mandarlo y que se haga la reposición directa desde el proveedor. Se solicita directamente la foto del cristal dañado y la factura que compruebe el gasto que tuvo el asegurado para reponer el cristal. O algún presupuesto también se puede tomar como válido. También a veces pedimos la foto del cristal reparado, pero bueno, fundamentalmente la foto del cristal dañado y la factura de reposición, con eso ya podemos avanzar. Si vamos a la cobertura de robo, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, una denuncia policial, eso fundamentalmente, para saber cuál fue la mecánica del robo, qué es lo que sucedió. Las fotos también, las fotos del lugar, fotos si estaba el comercio cerrado, cuál fue el lugar que fue violentado para ingresar, o
Bueno, eso sería una foto del daño. Algún registro filmográfico, en el caso si es que la tuviera. Hoy en día la mayoría de los comercios pueden tener cámara de filmación y eso también nos sirve para poder avanzar de una manera más fluida. Y algo fundamental también es la documentación de preexistencia de los bienes. Fundamentalmente lo que es mercadería, se solicita factura de compra de la mercadería. Bienes de uso de contenido general, solicitamos directamente factura o ticket, algún control remoto, alguna caja del bien que nos permita validar la preexistencia de ese bien. Y bueno, yendo a la cobertura de incendio, al riesgo de incendio también, si hubo intervención de bomberos, lo que necesitamos es el acta que realizó el cuartel de bomberos cuando sucede el hecho. También fotos panorámicas para ver la magnitud. Registro filmográfico también, si en caso de que lo tuviera. Y bueno, y detalle de los bienes dañados. En la mayoría de los casos, de este tipo de casos, se deriva a un estudio liquidador, un perito, que cuantifique los daños para saber la magnitud, saber de dónde se produce, cuál es el foco, de dónde fue el inicio de ese incendio, poder determinar de manera fehaciente cuál fue la causa. Con respecto a lo que es daños por agua, esto es una cobertura, como decía Guille hoy, bastante importante. En ese caso se solicitan fotos del daño y si hubiera un presupuesto de la reparación. Con eso también ya se puede avanzar. También detalles de los bienes que puedan haber sido afectados, a veces contra una pared, si fue la rotura de un caño, puede haber habido, no sé, algún mobiliario o mercadería que haya estado pegada y haya sido dañada también por ese evento, foto y preexistencia de esa mercadería. Con respecto a, que no está ahí en la filmina, la parte de seguro técnico, que lo había detallado muy bien Guillermo, se solicita fundamentalmente un informe técnico que indique el tipo y causa del daño, por qué se dañó, puede haber sido variación de tensión, puede haber sido por un rayo, puede haber sido por un daño de una rotura accidental de algún otro tipo de daño, fotos del bien, marca, modelo, antigüedad, un presupuesto o una factura de la reparación en el caso de que la tuviera. También muchos de estos casos tenemos servicios técnicos y directamente a veces se deriva también al servicio técnico para poder directamente realizar o la reparación o la verificación, el pedido de informe técnico. Bueno, con lo que es responsabilidad civil, fundamentalmente en eso lo primero es esencial los datos del tercero afectado, completos. Por supuesto, nombre, apellido, documento, número de contacto, bueno, DNI. En el caso de que hubiera alguna denuncia policial, también anexarla. Acuérdense que en todas las denuncias, fundamentalmente cuando se ingresan mediante el SIS, se puede anexar documentación que se aporte. Todo ese tipo de documentación es muy importante en el momento de la gestión del siniestro y nos va a beneficiar tanto al asegurado como a nosotros de poder brindar una atención lo más rápida y precisa posible. Eso es
creo, lo fundamental. No sé, Luis, si te parece alguna otra cosita más. Bien, no, por ahí mencionarles que por ahí en el caso de la responsabilidad civil, siempre tenemos que tener en cuenta que, más que nada para asesorar a nuestros clientes, que la cobertura de responsabilidad tiene franquicia a cargo del asegurado, entonces esto es muy importante remarcarlo y que no sea una vez que tenemos que resolverlo. Después una cosita que me quedó al principio es que el plazo que tiene el asegurado para realizar la denuncia es de 3 días según lo que establece la ley de seguros, digamos. Si bien, digamos, podemos ser flexibles, lo más pronto posible que se haga la denuncia y de acuerdo a la magnitud del siniestro, para nosotros es fundamental para poder intervenir en tiempo y poder dar agilidad a la resolución del siniestro. Bien, eso es todo. Así que bueno, ahí hay algunas preguntitas en el foro, no sé si vamos a llegar a responder todas, pero bueno, le paso por ahí a las chicas a ver cuál contestamos. Ahora sí, estamos complicados con la habilitación de mi micrófono. Bueno, como bien decíamos, y por el poco tiempo que tenemos, varias las preguntas, vamos a ir respondiendo quizá una o dos preguntas, y el resto vamos a armar algún formulario, información que le vamos a enviar para un archivo, perdón, cuando completen el formulario y dejen, y ahí estamos mandando. Acá tenemos una pregunta que dice, para la suscripción, las medidas de seguridad, quería saber si en caso del negocio se esté armando, es decir, que es preparación, se puede tener riesgo cuando el trámite de habilitación, o sea, todavía está en trámite la habilitación. Si se puede tomar, Guille. El integral de comercio, en ese caso, no tiene los condimentos necesarios para poder... Vamos a ser claros, si no tiene la habilitación, nada indica que se esté haciendo con los parámetros que podrían ser de requerimiento para ese tipo de actividad. Por supuesto que una cosa es instalar un kiosco y otra cosa es una confitería bailable. Es decir, las situaciones de complejidad allí pueden estar requiriendo, sin duda, que se tenga como necesario la autorización a funcionar. En algunos casos, la no autorización hace ilegítimo el ejercicio de ese tipo de actividad y por lo tanto no podríamos estar cubriéndolo. Ahora, allí es posible que tengamos una opción para el cliente, que es, en vez de tener un integral de comercio, hacer coberturas individuales. O sea, que no esté habilitado el comercio, no quiere decir que no sea posible cubrir contra incendio el edificio donde va a estar el comercio. Espero ser claro con esto. Hay para las coberturas individuales pólizas pertinentes que solo van a tener una característica de integral una vez que se perfeccione la habilitación. Hay requisitos que establezcan que no es asegurable un negocio que no está habilitado. No hay impedimento. Digo que puede haber coberturas más pertinentes ante ese momento. Perfecto. Otra de las preguntas es si la cobertura, la medida de la prestación de daños por agua es a prorrata. No. Y la mayoría de las coberturas, hoy se lo decía, salvo la de incendio, tienen la alternativa de ir a valor absoluto. ¿Qué significa? Están asegurando plata. Estas coberturas buscan asegurar plata, un monto determinado. Esa primera regla. Perfecto.
Y la última pregunta, debido al tiempo acotado que tenemos, es, en el caso que haya un hurto de empleados o a un tercero dentro del comercio, ¿está cubierto? Una persona entra a un comercio y alguien le hurta algo. Sí. ¿Empleados o a un tercero? No es ni un riesgo ni un bien asegurado. Bueno, perfecto. Entonces, ya estaríamos cerrando. Les agradecemos a todos por el tiempo, clarísimo a las exposiciones de los chicos, y aguardamos entonces que completen el formulario que está acá en el chat, y ahí después les vamos a enviar todas las preguntas que faltaron contestar, y si falta y les surge alguna otra, también lo pueden hacer. Bueno, lo mío es solamente saludar y agradecer esta oportunidad a la universidad y a los chicos que han estado participando. Un gran abrazo para todos. Gracias.